Nos podemos sentar. En pocas veces nosotros nos detallamos a la respuesta que decimos en el Salmo. Litúrgicamente, el Salmo es la respuesta de la primera lectura. ¿Qué es el Salmo? No están convencidos todavía, y eso que es lunes, festivo todavía. El Salmo es la respuesta de la primera lectura, porque toda la liturgia de la palabra, que se llama desde el momento que se inicia a leer las lecturas, eso se llama liturgia de la palabra. ¿Cómo se llama? Muy bien. Dicho esto, mire la respuesta que nosotros decimos, porque en ocasiones no solemos responder lo que el Salmo nos invita a decir. Por eso dice aquí Salmo responsorial. ¿Qué significa? Que nosotros respondemos cuando la persona lee la estrofa y hace la pausa. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Responder. No se duerma, responda, que eso le ayuda para que se despierte, para que responda y para que tenga su cabecita atento a lo que estamos diciendo. No se sientan regañados, el Padre Inter habla así. Y decíamos en el Salmo, atención, los que olvidan a Dios. ¿Qué respondíamos? Muy bien, ya se están despertando, les hizo bien que les dijera estas cosas. Atención, los que olvidan a Dios. Majestuosa esta respuesta de decirle al Señor: ¿cuándo uno se olvida de Dios? Cuando usted es un desagradecido. ¿Cuándo se olvida uno de Dios? Cuando tiene problemas. ¿Cuándo se olvida de Dios? Cuando sus cosas no le salen bien. ¿Cuándo se olvida de Dios? Cuando usted siente que el mundo se le está acabando. Pero el Señor nos pone atentos a nosotros, como dice el profeta Isaías claramente, que aunque una madre se olvide de sus hijos, Dios, nuestro Padre Celestial, nunca se olvidará de nosotros. ¿Cómo dice el profeta Isaías? Muy bien, han tomado buena vitamina para repetir, ¿sí? Y Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Téngalo presente. Así usted y yo seamos sinvergüenzas, holgazanes, dejemos a Dios a un lado, Dios siempre va a estar ahí pendiente. Por eso, queridos hermanos, una forma de retribuirle a Dios es nosotros a través de la oración, a través de ser buenas personas. Ahí entonces le estamos contribuyendo a Dios. Y fíjese lo que dice el Señor en pregunta: ¿por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mis enseñanzas y te echas a la espalda mis mandatos. Es decir, que el Señor nos está haciendo un reclamo. ¿Por qué? Porque usted que recita los preceptos, recita las normas y lo que usted dice en los mandamientos, pero usted y yo, como hijo de Dios, detestamos lo que el Señor nos enseña. Por eso te echas a las espaldas los mandamientos y no los cumples. Sigamos. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal y tu boca trama el engaño. Sigue Jesús, o mejor dicho, el salmista nos sigue a nosotros reclamando.
que corremos con los ladrones, que nos unimos con los pecadores, que en nuestra lengua solamente salen palabras de engaño. Son 4 estrofas. Vamos con la siguiente. Te sientas a hablar mal con tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré y te lo echaré en cara. Duro el salmo, ¿cierto? Y nos cae a nosotros que nos sentamos a hablar mal del hermano, que deshonramos a nuestra madre, y piensa que me voy a callar. De ninguna manera. Te acusaré y te echaré en cara lo mal que haces como un hijo de Dios. ¿Seguimos? Está bueno el regaño del salmo, ¿no? Atención los que olvidan a Dios, no sea que lo destrocen sin remedio. El que ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ya el salmista comenzó a decirnos que nosotros debemos ofrecer acción de gracias al Señor, como hicimos en esta velita de la divina providencia, porque el que sigue el buen camino, el Señor le mostrará siempre la salvación. Ahora vamos al Evangelio. El Papa me dijo, Padre Eider, predica solamente 8 minutos y 3 minutos entre semana. Bien. El Evangelio según San Mateo dice claramente y nos habla de un escriba. Un escriba, como su palabra lo dice, escribía. ¿Qué hace un escriba? ¿Ustedes cuánto escriben? A puño y letra, no eso a WhatsApp y en el computador, no, a puño y letra. ¿Cuántas cosas escribimos? Nada. Y entonces un escriba se dedicaba, vuelve la redundancia, perdónenme el español, pero es para explicar más contundente. Esto que es el leccionario, que aquí donde está plasmado la palabra de Dios, las personas no tenían la fortuna de tener la Sagrada Escritura en la casa. ¿Por qué? Hasta que vino la imprenta con este hombre llamado Gutenberg, comienza a salir hojas, fotocopias y demás. Antes, ¿qué tenían que hacer los escribas? Escribir a puño y letra. Por eso, bueno, mi profesora de gramática no me enseñó a escribir bien porque tengo letra fea, pero me entiendo. Y entonces, ¿qué hacía el escriba? Transcribía la Sagrada Escritura y se la presentaba a una comunidad, y la comunidad tenía que pagar cantidad de dinero para poder leer la Sagrada Escritura. Ustedes y yo, que después de Gutenberg comienzan a salir las Sagradas Escrituras por doquier, ¿cuántos de ustedes tienen la Biblia en la casa? Quizás ninguno, o muchos, o la tengan solamente de adorno para que el polvo esté allí, y las telarañas y muchas cosas. Hay que Biblia sucia, Biblia leída. Biblia que no está sucia, Biblia que no está leída, porque se ve cuando usted pasa las hojas de la Biblia, al menos por cambiar de página, ¿no? Eso hacía un escriba. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida cristiana. Así que el escriba que transcribía la Sagrada Escritura le dijo al Señor: Maestro, te seguiré a donde vayas. ¿Qué le dijo? Muy bien. Maestro, yo te seguiré siempre. El Señor llama a los apóstoles, y fijémonos en uno solamente, porque si me fijo en los 12, salimos aquí a las 12 de la noche. Pedro, que es
el líder de los apóstoles, que en ocasiones siempre reprendió al Señor o quería ser como el Señor. Recordemos el episodio cuando quiere andar por el agua, que le falta la fe y se hunde. Después que le dice, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado por manos de los sacerdotes, va a morir, pero después va a resucitar. Pedro dice, lejos de ti, Señor, que te pase eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Pedro, porque piensas como los hombres, no como Dios. Pero eso no es lo duro. Lo duro es que Pedro en ocasiones sigue de lejos a su maestro. Pedro tiene una distancia bastante amplia para seguir a Jesús. Como muchos de nosotros marcamos una distancia muy pero muy prolongada para seguir a ¿quién? A Jesús. Y quizá nos pase lo que Pedro, negamos al maestro y lo seguimos desde lejos porque nos da miedo comprometernos con el Señor. Por eso el escriba le dice, te seguiré a donde vayas. Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Cuál fue las últimas dos palabras que dije? Reclinar la cabeza. ¿Dónde usted reclina la cabeza? Los que están borrachos, ¿dónde reclinan la cabeza? Así entonces, reclinamos la cabeza, ¿cierto? Ante muchas situaciones, ante los hombres, ante lo que hacemos, firmar un cheque, reclina la cabeza, se sienta para escribir y muchas cosas. Pero lo importante es que nosotros reclinemos nuestra cabeza es delante de ¿quién? De Dios. Ahí está el hecho de uno ser un buen cristiano, reclinar la cabeza a Dios. Cuando uno necesita llorar o llora, necesita reclinar la cabeza. Y aparecen personas ahí que le ayudan a uno a soltar ese peso que hay en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, reclinemos la cabeza ante el Señor, no para que se quede dormido y se dé contra la banca, sino en esa situación de humildad, de sintonía con el Señor, porque muchos apenas cabecean como si ya la gallina estuviera pidiendo maíz. Seguimos. El otro le dice, Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que Jesús le está diciendo, sígueme, no tenga miedo en seguirme. En este mundo tan revolcado que está, aparecen muchos profetas y aparecen personas que nos invitan a seguirle. Ustedes cuando vienen a la Eucaristía no siguen al Padre que predica, por más elocuente que sea, por más brillante que sea, por más animado que sea el Padre. Usted viene a la Eucaristía es a seguir ¿a quién? A Jesús, que por gloria de Dios hay muchos buenos y santos predicadores que no les da miedo llevar adelante el Evangelio y decir la palabra de Dios sin miedo y sin tapujos. Por eso, queridos hermanos, muchas personas siguen a sacerdotes, están perdidos, porque usted sigue a Jesús. El sacerdote que preside la Eucaristía solamente es un medio para ponerlo en consonancia con el Señor. Ojo con poner en un pedestal muy alto a los sacerdotes, porque muchos a veces nos inflan. ¿Y quién nos infla? La gente, porque dice, uy, qué padre tan bueno que predica, uy, qué padre tan maravillosa sus predicaciones, escúchenlo y verá. Pero eso es para la gloria de Dios, porque nosotros lo que hacemos no es ganar méritos, sino lo que hacemos es todo
porque el Señor nos inspira y porque le dedicamos nuestra vida a Dios. Por eso, queridos hermanos, es importante que usted tenga esa capacidad de poder también discernir la palabra y escuchar lo que Dios nos dice a través de las buenas y santas enseñanzas de aquellos que nos dedicamos a predicar la palabra de Dios. Pero también aparecen a los cuales nosotros seguimos por las redes sociales. Y lo seguimos muchas veces, ¿cierto? Recetas de cocina, seguimos a cantantes, no digo los cantantes porque pronto me censuran por YouTube. Seguimos a la farándula, seguimos a tantas cosas, pero perdemos lo esencial, es de seguir a Cristo, nuestro Maestro. Hoy el Señor nos está diciendo, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra como Pedro a la lejanía o se encuentra cercano conmigo? Qué bonito que nosotros hoy, como dice el Salmo, atención, no olvides a Dios, porque Dios es amor, Dios es cariño, Dios nos nutre, Dios nos fortalece, Dios es todo para nosotros. Como dice el apóstol San Pablo, Señor, tu gracia me basta. Y dice Pablo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo que me conforta. Qué bonito, queridos hermanos, que nosotros seamos esas personas que seguimos a Jesús. Y no sigo hablando más porque me emociono y ustedes tienen que ir a hacer sus cosas. Gracias, Señor, te damos por todos los ministros de Dios. Quiero que traiga a su memoria a aquel sacerdote que le bautizó, que ejerció ese sacramento. Gracias, Señor, por ese ministerio tan preciado de los sacerdotes. Gracias, Padre Celestial, por el sacerdote que me confesó la primera vez y por aquellos ministros que en nombre tuyo siguen ejerciendo la misericordia a través de la confesión. Dales mucha sabiduría, dales mucha paciencia para que así como tú, Señor, seamos capaces de transmitir ese amor a los hermanos. Gracias, Señor, por el sacerdote que me dio la comunión por primera vez, donde contemplé a Cristo que entraba en nuestra vida, así como decía Santo Domingo Sabio cuando recibió la Eucaristía, siempre en la gracia del Señor. Pero también, Señor, te quiero dar gracias por todas las Eucaristías celebradas por los sacerdotes. Hoy también, Señor, recordamos a los obispos, monseñores, que ejercen su ejercicio de pastoreo a través de la diócesis, a través de lo que tú les has regalado, porque ellos nos han concedido el sacramento de la confirmación. Gracias, Señor. También te quiero dar por los sacerdotes que trabajan incansablemente en la unción de los enfermos, llevando ese viático que nos fortalece y que nos anima. Y de manera particular, Señor, también te quiero dar gracias por el obispo que me ordenó sacerdote, que me dio su gracia, que me infundió su amor y su cariño para que yo fuera llamado por ti, con todas mis fragilidades, pero también con todas mis virtudes que solo tú, Señor, me das y que solo es para la gloria de ti. Y te doy gracias, Señor, porque a través de tantas predicaciones muchas personas se han acercado a Dios, muchas personas contemplan tu maravilla. Gracias, Señor, por todos los ministros de Dios, y sigue llamando a tantos sacerdotes, a tantos jóvenes para que consagren su vida al servicio. Se me viene a la memoria, dale gracias a Dios porque en el mes de octubre los padres omascos cumpliremos 60 años de presencia aquí en nuestra parroquia el 24 de octubre. Gracias, Padre, por esos sacerdotes que han sido baluarte, que han sido nuestros formadores, que nos han dado cosas maravillosas y que tú, Señor, nos ha llamado para servirte. Y usted también, dele gracias por sus sacerdotes amigos, por sus sacerdotes que están en crisis, por aquellos sacerdotes que viven situaciones difíciles, para que el Señor, por su palabra, nos conforte. Que así sea.
Con el pan y el vino presentémosle al Señor nuestra vida, todo lo que tenemos en nuestro corazón, y continuemos con nuestra celebración eucarística. Pan transformado